Los orcos son los antagonistas invisibles de la Tierra Media. Rings of Power revivió el debate en torno al origen de esas criaturas. ¿Cuál es el verdadero origen de los orcos? ¿Qué significa Uruk-y-Udun? ¿Por qué Tolkien cambió tantas veces la versión de su origen? De esto y más platicaremos en este video. La plática entre Adal y Galadriel acerca del origen de los orcos, más allá de lo que aporta a Rings of Power, es importante por todo lo que implica. Mientras la elfa les llama esclavos, el otro elfo los nombra como hijos. Hay una gran distancia entre ambas posiciones. El debate de fondo es acerca de la naturaleza del mal en la creación y la existencia del libre albedrío o la falta de este en los orcos, las criaturas asociadas en automático al mal en la Tierra Media. ¿Tolkien inventó el concepto de los orcos como lo conocemos hoy en día? Vamos por partes. La palabra orco se deriva del inglés antiguo Orkneas, una palabra que apareció por primera vez en Beowulf, el poema anglosajón que sirvió como base para el idioma inglés. El término es utilizado por Tolkien en el mismo sentido que tuvo en los siglos 8 al 12, es decir, una criatura emparentada con los ogros y los elfos, sin mayor detalle. Tolkien comentó que lo que le ayudó a elegir el término es que era fonéticamente adecuado. Tolkien también afirmó que se inspiró en la palabra derivada del latín orcus, dios del inframundo. Adar pide ser nombrado como Uruk cuando Galadriel pronuncia la palabra Moriondo, que en élfico significa hijos de la oscuridad, y eso es un distintivo de la civilización y dignidad, el ser nombrado en términos propios, incluso en la esclavitud o la derrota. La historia humana está llena de ejemplos de dignidad en busca de la identidad. Uruk significa simplemente orco en la lengua negra, así que no está afirmando que es un tipo especial de orco, sino que quiere ser reconocido con el nombre que su comunidad elige. ¿El término Uruk les parece familiar? La palabra la conocimos en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Los orcos al servicio de Saruman se nombraron Uruk-hai, término que básicamente significa pueblo orco, aunque esa licencia creativa es otra historia. El problema fundamental al plantear el complicadísimo origen de los orcos es sencillo, por paradójico que suene. O sea, no podemos definir de dónde provienen los orcos simplemente porque... Pues Tolkien cambió de opinión muchas veces a través de los años. Pero cuidado, no es una falta de carácter creativo. E incluso nos atreveríamos a decir que ni siquiera tuvo que ver con el que el tiempo no le alcanzó para sacar su versión definitiva. ¿Han escuchado que si una persona sigue pensando exactamente lo mismo sobre un tema después de 20 años, técnicamente desperdició esos 20 años porque no aprendió nada? Bueno, Tolkien aprendió mucho, muchísimo. Luchó, creció y modificó sus ideas. Sus principios y sus convicciones cambiaron en un mundo tan difícil como el que le tocó. El conflicto del origen de los orcos nace desde su fe cristiana y los aspectos teológicos de su mitología. El aspecto teológico de la obra de Tolkien es mucho menos conocido que el de su amigo C.S. Lewis, quien fue un famoso teólogo laico y cuyo uso del personaje de Aslan, el león como figura de Cristo, ha molestado a muchos críticos y escritores a lo largo de los años. Tolkien puede haber sido uno de ellos. Él y Lewis tuvieron denominaciones cristianas diferentes. Lewis era protestante y Tolkien era católico. Y a Tolkien no le gustaban las alegorías. Ahora, ¿por qué sus nociones teológicas salen a colación de la plática de Galadriel y Adar? El problema que Tolkien tuvo con los orcos es que se dio cuenta que había creado una raza de seres que eran categóricamente malvados. Malos por naturaleza, malos sin matices. Los orcos los conocemos siendo sirvientes de entidades que representan el mal absoluto, pero esas entidades no están socializadas ni estructuradas en comunidad. Solo sirven como concepto y representación. Sirven a Morgoth, a Sauron, a Saruman después de su caída al lado oscuro. Cuando no están sirviendo a algún tipo de señor oscuro, están dando vueltas por las montañas nubladas atacando a los enanos que pasan, y a un hobbit llamado Bilbo. Una vez creada esta especie, Tolkien se enfrentó ante un dilema. En su imaginario, la vida fue creada por Lúvatar, quien básicamente es Dios. Adar mencionó a El Uno. Es una referencia a Eru Lúvatar, el dios supremo de la Tierra Media que creó el mundo, los Valar y sus habitantes mortales, elfos, hombres, enanos. El fuego secreto es la fuerza divina que Eru empleó para crear algo de la nada, pero se considera especialmente que es la habilidad que crea vida consciente, que forja seres vivos con alma y personalidad. Eru es llamado el maestro del fuego secreto porque solo él tiene el poder de crear nueva vida. Cuando Gandalf le dice al Balrog de Moria que es un sirviente del fuego secreto, se refiere a Lúvatar y al poder de creación que proviene de él. Como Lúvatar está inspirado en el concepto cristiano de Dios, no puede crear directamente nada totalmente malo. Entonces la idea inicial de Tolkien fue delegar esa responsabilidad a Morgoth. Morgoth, siendo uno de los Valar, los hijos de Lúvatar, que conceptualmente se mueven entre la figura de los ángeles cristianos, los dioses y diosas paganos, todo en uno, permite que ese mal absoluto no sea responsabilidad de él uno. Morgoth es un poco como Lucifer, un Valar que desafió a Lúvatar y se pasó al lado oscuro, al igual que en Lucifer, Satanás es un ángel caído. En las primeras versiones finalmente publicadas después de la muerte de Tolkien, como el libro de los cuentos perdidos, Morgoth creó a los orcos como una burla de los elfos, para burlarse y desafiar a Lúvatar.
Sin embargo, Tolkien cayó en cuenta que eso tampoco funcionaría, porque solo Ilúvatar podía crear vida, y esta es la versión del origen de los orcos que aparece en el Silmarillion, donde Tolkien sugiere que los orcos son elfos que fueron corrompidos, esclavizados en los pozos de Utumno, y de esa manera Morgoth pudo crear a la espantosa raza de orcos. Utumno, una de las fortalezas de Morgoth, también se conocía como Udun. Eso parece dejar claro cuál es la versión de origen de los orcos a la que Rings of Power se ceñirá. Christopher Tolkien explicó en su Historia de la Tierra Media que su padre hizo una anotación sobre esa particularidad, es decir, el origen del orco como elfo corrupto. Dijo: modificar, los orcos no son élficos. Aparentemente, Tolkien había cambiado de opinión otra vez. Decidió que sus elfos, seres perfectos, hermosos y nobles, no podían ser cambiados. En el Silmarillion, afirma que solo algunos de los elfos pensaron que ese podía ser el origen de los orcos, lo cual dejó abierto al margen para la interpretación. En otras palabras, Tolkien modificó hasta el final sus ideas sobre el origen de los orcos, incluida la idea de que eran animales a los que Morgoth les había dado el habla y que no tenían alma racional. Otra idea es que eran hombres corruptos, ya que eran mucho más susceptibles a ser corrompidos y tenían una inclinación hacia el mal más pronunciada que los elfos. Volviendo a Rings of Power, Galadriel cree que los orcos son creaciones completamente malvadas de Morgoth y los llama errores, una deformación del original. Ella está pegada a la versión del libro de los cuentos perdidos, pero Adar le dice que son creaciones de Ilúvatar con la misma chispa de vida y se identifica como un elfo que se ha transformado en orco, lo que implica que él está convencido de la versión del Silmarillion. Ambas interpretaciones pueden justificarse por diferentes fragmentos de los textos de Tolkien. Aunque pudiera parecer innecesario, aclaramos algo. Esto no es una crítica sobre la obra de Tolkien, ni sobre su calidad, es una observación sobre su proceso creativo. La tesis de este ejercicio es que la aparente indecisión de Tolkien para dar un origen concreto a una de las razas más importantes de su Tierra Media no fue resultado del ocio, ni del hartazgo o cualquier otro motivo. De ninguna manera fue una falla, ni un descuido, sino que representa lo mejor de él, su inalcanzable espíritu de creador y el compromiso con su arte. Tolkien tenía en alta estima a todas sus creaciones. El problema del origen de los orcos en Tolkien es un dilema moral. El autor no pudo hacer una versión definitiva de su origen porque, sin importar cuál de estos teorizaba, orcos hechos de la tierra y piedra, animales sin alma, mortales corrompidos, elfos torturados, todas estas historias sonaban como la clase de excusas que los fascistas y los totalitarios han inventado para justificar su desprecio del otro y así explicar al mundo por qué está bien maltratar a otros seres humanos. Tolkien despreciaba ese discurso. Un hombre versado en la cultura popular de muchas regiones del mundo a través de la historia, un académico impecable, un soldado de la Primera Guerra Mundial que conoció la oscuridad del corazón humano en las trincheras, jamás pudo conciliarse con la idea de que existiera una categoría de personas o una raza que fuese intrínseca e inevitablemente malvada. A la distancia es revelador y admirable cómo esta raza de criaturas monstruosas se convirtió en una espina clavada en el corazón de la obra de Tolkien, y eso la hace como si fuera poco posible aún mejor. Ya estamos en la recta final de Rings of Power y te seguiremos trayendo más información acerca de ellos. Y si les gustaría saber por qué Vhagar es tan importante, se los dejamos en las pantallas finales. Y recuerden, amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.